Pero el primero, ¿no? El primero que me gustaría tocar es el asunto Xavi Hernández. El asunto Xavi Hernández de verdad que me tiene fascinado. Me tiene absolutamente fascinado porque, bueno, ya sabéis lo que pasó ayer, ¿no? Ayer el Barça ganó su partido contra el Nápoles, se clasificó 3-1. em, y, y bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Para el Barça. Lo celebraron los jugadores en el fondo, ¿no? Junto con la afición. Bueno, tengo que decir, esto es más propio, más típico en los clubes grandes, pues de clasificaciones a la final de Champions o de una clasificación que se produce completamente in extremis, ¿no? Y entonces la consigues ahí en los últimos minutos y ¡buah!, te vuelves loco. Pero bueno, bien, o sea, no estaban haciendo absolutamente daño a nadie, celebrando de esa manera. Lo cierto, ¿no? La verdad es que muchos de esos jugadores no habían jugado nunca una eliminatoria de Champions, por lo tanto, para ellos era novedoso y el Barça llevaba 4 años sin aparecer por los cuartos de final de la Champions y en ese aspecto, pues resultaba también novedoso, ¿no? El haberse clasificado. Pero hasta ahí ya digo, todo bien, ¿no? Reflejaba el momento del club, ¿no? De la angustia que había, de ese, bueno, de a vida o muerte, ¿no? Ese partido se había planteado de esa forma, incluso a nivel económico, y lo puedo entender. Ahora, lo de Xavi en rueda de prensa, de verdad que es fascinante, ¿no? Es completamente fascinante y además creo que ha conseguido un efecto, no sé, contrario al que él debería perseguir, ¿no? Porque, oye, no has tenido tantas buenas noticias durante la temporada como para que te sobre el hablar durante, bueno, unos días de la clasificación que has conseguido, de, bueno, pues de los jugadores que han jugado bien, de, bueno, pues del sorteo que se viene el viernes, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que son, pues, sustancialmente positivas, ¿no? Para comentar. Pues Xavi ha conseguido centrar el debate en sí mismo, ¿no? Y en, bueno, pues esa pullita que le ha lanzado a algún medio de comunicación y a algún cronista en concreto. Que, por cierto, paradójicamente, bueno, pues parece haber una guerra fría, o no tan fría, entre periodistas muy cercanos a Guardiola y el propio Xavi, ¿no? Xavi parecería no sentirse excesivamente bien tratado por periodistas cercanos a Guardiola sin que esto tenga que involucrar necesariamente a Guardiola. Oye, Guardiola no creo que tenga absolutamente nada que ver en este asunto. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a esas declaraciones de Xavi recordando un artículo de Ramón Besa en noviembre de 2023, en el que Ramón Besa hablaba del Barça, el bufón de Europa, después de perder contra el Shakhtar, creo que era. Shakhtar o no sé si fue el otro partido, ¿no? No sé cuál fue de los dos, ¿no? Perdió 2 partidos, contra el Amberes y contra el Shakhtar. Bueno, pues después de uno de esos 2 partidos, creo que fue el Shakhtar, ¿no? Ramón Besa hablaba de el bufón de Europa, ¿no? El Barça, el bufón de Europa. Y hombre, y lo hacía, me imagino que pues con el contexto, con el pretexto de ser un equipo que lleva años arrastrándose en Europa y sufriendo goleadas, ¿no? Humillaciones bastante importantes, que precisamente justifican, ¿no? Explican un poco la explosión de júbilo que hubo ayer, ¿no? En ese partido. Creo que lo más o menos la cosa iría por ahí. El caso es que Xavi se la tenía guardada a este periodista y se la devolvió ayer. Empezó a hablar de ahora qué dirán los que decidan lo de bufón de Europa, ahora qué vais a decir, ¿no? Los que nos criticabais, ¿qué, qué vais a decir, no? Nos hemos reivindicado. ¿De verdad Xavi cree que pasar ante el séptimo clasificado de la Serie A, el Nápoles, un equipo que cambió de entrenador hace 3 semanas, absolutamente disfuncional, el equipo? Ya sé que ganó el año pasado la Serie A y que una eliminatoria de Champions siempre, oye, siempre hay que esforzarse para pasarla, ¿eh? Lo comprobamos con el Madrid-Leipzig la semana pasada, que las pasamos canutas, ¿eh? En el Bernabéu yo estuve ahí y sabéis que sufrí, ¿no? Pero de verdad, Xavi, después de ir tercero en Liga, a 8 puntos del Madrid, después de caer en la Supercopa 4-1, después de en Copa del Rey también decepcionar, ¿no? En el primer cruce difícil que tuvo ante el Athletic Club y recibir 4 goles, por cierto. ¿De verdad Xavi considera que lo de ayer ya le reivindica y justifica absolutamente todo? Y que aquellos que le han criticado tienen que dar marcha atrás y a ver qué dicen ahora. ¿De verdad Xavi cree que ha llegado ya al pico de la montaña? Es que me asombra, de verdad, este tema. Me asombra completamente. Yo no tengo nada en contra de que
un deportista, un entrenador, un presidente, oye, si ha recibido una crítica que considera injusta, se la devuelve al periodista. Ya sabéis, esto es bidireccional, en mi opinión, ¿eh? Aquí, los que opinamos, no tenemos que tener un manto de protección que impida que de vez en cuando nos contesten. Ya ha pasado a veces, ¿no? Me acuerdo que a Iñaki le pasó con la mujer de Valverde, le pasó porque, bueno, pues consideró ella que se había excedido en su opinión sobre Fede Valverde y se la devolvió, ¿no? Se la devolvió y yo creo que Iñaki fue el primero en entender que había cierto ventajismo, cierto oportunismo en la situación, pero que bueno, que oye, igual que opinas y criticas sobre otros, ¿por qué no te van a opinar o criticar sobre ti? Sabéis perfectamente que hay que convivir con eso, ¿no? Pero claro, también hay que saber el momento en el que hacerlo y hay que intentar, si eres el entrenador del Barça, que no haya vuelta atrás en esa situación. Es decir, que si te reivindicas de esa manera, si crees que le vas a dar un zasca de vuelta, si crees que le vas a dejar callado con eso, pues hombre, que sea una situación más o menos definitiva. Es decir, joder, he ganado la Champions. ¿Qué decís ahora los que decís que éramos los bufones de Europa? Vale, me parecería mejor. Oye, resulta que me toca el City en cuartos de final y me cargo al City. Joder, los bufones de Europa. Ya ha envejecido mal ese artículo. Todavía ahí lo podría entender más, ¿vale? A ver, creo que Xavi se rebaja un poco, entrando en un artículo de noviembre demostrando que lo tenía guardado, que tenía ese resquemor dentro. Creo que en ese sentido Xavi, bueno, pues se rebaja un poco y creo que si Xavi lo que trata de conseguir con esto es que el resto de opinadores, ¿no? Se queden callados, no sean críticos con el Barcelona, pues también se equivoca, ¿no? Porque lo explicaba muy bien Francisco Cabezas en un artículo. Al final el cronista tiene que contar lo que ve, tiene que hacerlo de manera inmediata, tiene que hacerlo, bueno, pues temiendo, ¿no? Que muchas veces no va a dejar contentos a muchas personas, pero tiene que hacer, ¿no? Tiene que, digamos, que hacer honor a su trabajo y opinar lo que considere. Y esa opinión de que el Barça era el bufón de Europa por parte de Ramón Besa, ni siquiera considero que haya envejecido mal de momento, ¿no? Simplemente todavía el Barça no ha hecho nada para desmentir eso, ¿vale? Para desmentir que sea un equipo que en Europa en los últimos años está traumado completamente por todas las cosas que le han ocurrido. Xavi como entrenador tampoco considero que se haya reivindicado con esto excesivamente. Está a 8 puntos en Liga, insisto. En la Champions ha perdido 2 partidos y esta eliminatoria del Nápoles, sí, la ha pasado bien, pero ayer hubo dificultades, hubo momentos en los cuales el partido no estaba nada claro para el Barcelona, a pesar de jugar contra un equipo disfuncional, insisto. Ese penalti de Cubarsí, pues es una buena muestra de ello, ¿no? Si se lo hubiesen pitado, pues a lo mejor la cosa habría ido por otro lado, ¿no? Así que lo veo un poco así. O sea, veo un poco ridículo que Xavi ahora saque pecho, que Xavi siga considerando, ¿no? Que su decisión de dejar el club está siendo decisiva para la mejora del Barça. Tanto que reivindica eso, de verdad, llega al absurdo, en mi opinión. Y bueno, oye, si se lo compra a la gente, estupendo, ¿no? Por él, pero vamos, yo es que no lo entiendo, no lo veo así, sinceramente. Así que bueno, ¿qué queréis que os diga, no? Quería empezar un poco con este tema de Xavi, porque de verdad que me ha parecido muy ridículo, muy, muy, muy ridículo. Y bueno, oye, si acaba ganando el Barça la Champions, tendré que decir que, bueno, pues que sí, que ha hecho un temporadón, porque ganar la Champions siempre es hacer un temporadón, ¿no? Pero hombre, yo todavía veo lejos esa posibilidad. ¿Qué queréis que os diga? Así que nada, quería comentaros ese tema.